¿Conoces la última reforma al CEPACA? Hoy en La Voz del Jurista estamos con el profesor Christopher Viveros, quien es el juez 23 administrativo de Medellín y experto en el tema. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Astrid. Muy agradecido por la invitación que me ha hecho Litigio Virtual a este tipo de espacios que son tan vitales y tan importantes para nosotros, tanto desde el punto de vista académico como desde la jurisdicción contencioso administrativa. Gracias, doctor. Bueno, hoy el doctor Christopher nos va a compartir todo su conocimiento y sus enseñanzas y nos va a explicar brevemente, qué es la importancia, por qué tenemos esta reforma al CEPACA en este momento. Bueno, principalmente es algo que veníamos esperando ya desde hace algún tiempo. Este es un querer de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en cabeza del Consejo de Estado específicamente y de toda la comunidad jurídica que tiene que ver igualmente con el derecho administrativo. Ello en aras de paliar ciertas circunstancias que se nos venían presentando en relación con la ejecución de la Ley 1437 del 2011, del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, y específicamente en aras de mejorar en cuanto atañe al servicio de justicia, la prestación oportuna y eficaz del servicio de justicia, buscando darle a la comunidad una justicia contencioso-administrativa más efectiva, que es lo que usualmente demanda el usuario actualmente. Bueno, entrando como un poco más en materia, hablemos como de algunos aspectos que fueron novedosos por esta reforma y que impactan bastante a nosotros los litigantes. Por ejemplo, el tema de la notificación personal al demandado. Ya la reforma está estableciendo que el demandante debe de enviar la demanda y los anexos al demandado. Entonces hablemos como de esa parte, Christopher, para que le expliquemos muy bien a toda nuestra comunidad exactamente lo que está ocurriendo. Sí, como bien lo dice, se trata de una reforma, ¿cierto? Por una parte, y la otra, el mismo rótulo, digámoslo así, del decreto 28, de la ley 2080, establece que es una reforma y que se busca la descongestión de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Entre esos puntos importantes que trae la reforma encontramos estas disposiciones en las cuales se establece, por una parte, que cuando el demandante va a presentar su demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el traslado se debe efectuar inmediatamente al demandado, es decir, debe enviar no solo su demanda al correo electrónico correspondiente de la Oficina de Apoyo Judicial, sino que además a la par debe enviar a los demandados su demanda junto con todos los anexos, es decir, el traslado se hace previa a la admisión de la demanda y no con posterioridad al autoadmisorio de la demanda como se hacía antes. Recordemos que el traslado es un acto de parte y las notificaciones son actos de juez. Con posterioridad, entonces, ya viene el estudio de si se admite o si no admite o se rechaza. En el caso de que se admita esa demanda, entonces vendrá la notificación. La norma dice que la notificación es electrónica, al correo electrónico de la entidad pública correspondiente, y que una vez se envíe ese correo electrónico, se da una espera de 2 días, digámoslo de esta manera, para efectos de que empiece a correr los términos de traslado de la demanda, en las cuales pues el demandado tiene la oportunidad de ejercer ciertos derechos de controversia, como es aportar pruebas, como es contestar la demanda, que es un término de 30 días. Aquí hay algo muy importante, que fue la eliminación de esos 25 días que se encontraban entre la notificación electrónica
y los 30 días de traslado que venían de la Ley 1437 del 2011. Particularmente me parecía que era un término excesivo, que no tenía justificación alguna de esos 25 días, porque perfectamente los 30 días son suficientes para ejercer el derecho de defensa que tiene la entidad. Entonces, por un lado, la reforma ya dejó, o sea, solucionó esa situación que se venía presentando, porque unos juzgados consideraban que se sumaban los 25 días más los 30, otros consideraban que eran solamente los 30 días. Entonces ya la reforma ya estableció de una vez cuánto es el término. Exactamente, son 2 días, una espera de 2 días que imagino yo tiene que ver, esa espera me han preguntado que por qué razón esos 2 días y por qué no empieza a correr el término de los 30 días desde el momento de la notificación. También tiene su razón de ser, debemos tener en cuenta que cada entidad pública tiene sus particularidades en cuanto tiene o atañe al manejo documental o al manejo de la información. Entonces, usualmente entran a un correo electrónico y desde ese correo electrónico empiezan a hacer reparto a las diferentes dependencias. Entonces, hasta tanto llega la dependencia que es la encargada, que puede ser, por ejemplo, la oficina jurídica, que es la encargada de atender el asunto respectivo, creo que es un plazo razonable el que se les dio de los 2 días, pero además no el de 25 que se tenía antes. Exacto, perfecto. Christopher, ahí vamos a tener de pronto una discusión muy importante y es acerca de los 2 días. ¿Cuándo vamos a empezar a contar los 2 días? Porque la reforma, la que estamos hablando, establece exactamente que son 2 días desde el momento en que el juzgado envía el correo electrónico. Pero la sentencia 420 de la Corte Constitucional que acaba de salir establece que los 2 días se empiezan a contar es desde la recepción de confirmación del correo del servidor al que se envía el correo electrónico. Entonces, de pronto, ¿cómo podemos ir como adelantándonos como a esa discusión que posiblemente se va a presentar? Yo diría que actualmente no podríamos generalizar, sino que tendríamos que establecer cada asunto de una manera particular. Es cierto que la Corte Constitucional ha establecido eso, de que el término se cuenta desde el momento en que el indicador acuse el recibo del correo que se ha enviado. Acá tenemos esta norma igualmente posterior a la sentencia de la Corte Constitucional, que dice que son 2 días desde el envío de la información. Particularmente, pienso que si hacemos un control de constitucionalidad y en aras de darle más garantías a la parte demandada y de ahondar en su derecho de defensa y en su derecho pues, a controvertir todos los aspectos de la demanda, podríamos analizar cada caso en particular y en el evento de que la entidad establezca que no le llegó esa información en el día establecido, en el día por una u otra circunstancia técnica, no sabemos, establezca que no le, o demuestre dentro del proceso que no la pudo recibir sino hasta un día posterior o un día diferente al que se le envió, podría contarse desde esa fecha, aplicando también la decisión de la Corte Constitucional y haciendo un control de constitucionalidad en ejercicio del derecho, en el evento pues, de que se vaya y ello se requiera, ¿cierto?, para efectos de conteo de términos. Perfecto. Bueno, ahora con esta reforma se trajo, o sea, empezaron a haber ciertas ventajas de situaciones que se estaban presentando que era un asunto más de interpretación o que molestaba mucho a veces a los jueces, a los litigantes. Hablemos exactamente lo que ocurría con el tema de la conciliación para poder conceder el recurso de apelación. A ver, sí, creo que se presentaba una barrera, y eso desde mi perspectiva, ¿cierto? No estoy hablando de la perspectiva de toda la jurisdicción, pero desde mi perspectiva, o de la mayoría de la jurisdicción, de los integrantes de la jurisdicción, se estaba presentando una barrera porque la Ley 1437 establecía que si la sentencia era condenatoria contra la entidad pública y la entidad pública presentaba el recurso de apelación, previo a conceder el recurso de apelación, el juez debía convocar a una audiencia de conciliación a efectos de
auscultar un posible acuerdo entre las partes. ¿Qué estaba sucediendo en la práctica? Esa audiencia de conciliación nos estaba congestionando porque era otra audiencia más que debíamos realizarla, que debían prepararse, que los abogados tenían, que los apoderados tenían que asistir a esa audiencia, tomar el tiempo necesario para tal efecto, y usualmente no se llegaba a ningún acuerdo o no se presentaba ninguna fórmula conciliatoria por parte de la entidad. Claro. Entonces, ¿qué buscábamos? Que se suprima esa posibilidad. Actualmente, la ley 2080 nos dice lo siguiente, nos dice: puede presentar el recurso, pero a la audiencia, presenta el recurso, pero la audiencia de conciliación únicamente se celebra en el evento en que las partes presenten un acuerdo conciliatorio, que eso sí ya me parece que resulta hasta útil dentro del proceso. Sí. Y no congestiona tanto. Y no congestiona tanto. De lo contrario, simplemente procederemos a dictar un auto de si se concede o no se concede la apelación, porque ese espacio de tiempo era un espacio grande. Claro. No era un espacio porque a mí me presentan el recurso y yo no tengo en mi agenda el día de mañana para realizar la audiencia. Entonces son 2, 3 meses donde yo puedo realizar esas audiencias de conciliación, y ese es un tiempo perdido en relación con el proceso. Bueno, Christopher, y ahora esta reforma del CEPACA lo que hizo fue recoger también ya lo que había manifestado el decreto 806 del 2020, que es la virtualidad. Entonces, ¿cómo van a asumir ahora los jueces, o cómo ves la situación que ya estemos todos como en la misma sintonía con las herramientas tecnológicas? Sí, a ver, primero que todo, yo creo que no es tanto que esta reforma haya recogido lo del decreto 806. Algunas bondades del decreto 806 las recogió esta reforma, por ejemplo, diría yo, la posibilidad de las audiencias virtuales. ¿Cierto? Pero también debemos tener en cuenta que esta reforma no nació hace pocos meses, es un proyecto que viene cursando desde mucho antes en el Congreso de la República, antes del decreto 806, y lo que hizo el decreto 806 es adelantarse más bien a esta reforma. Entonces tomó aquellos aspectos del proyecto que le servían para estos momentos que estamos atravesando y los implantó dentro del decreto 806, es decir, adelantó un poquito la reforma que se venía gestando ya. Exacto, entonces ya ahora estamos en todas las jurisdicciones hablando en el mismo idioma con la parte tecnológica, que el decreto 806 no se aplicará solamente para civil, laboral, familia, sino que también se aplique al contencioso administrativo. Entonces la idea es que estemos todos sintonizados en toda la parte tecnológica y que las audiencias se hagan virtuales, pero no solamente en unas áreas del derecho, sino que sean exactamente en todas. Sí, exactamente. No, y esa es una necesidad que se venía buscando desde la misma Ley 1437, desde la Ley 1564 del Código General del Proceso, esa unificación, digámoslo así, de los procesos, por lo menos en aquellos que podemos unificarlo, ¿cierto? De pronto dejemos el penal un poquito afuera, pero lo que es civil, laboral, de pronto contencioso administrativo, que tienen unas dinámicas muy similares en cuanto a los procedimientos, me parece que tanto el decreto 806 como esta ley 1437, porque si tú la miras, ya no en un solo artículo hace la remisión al Código General del Proceso, en varios de sus artículos hace remisión al Código General del Proceso, como en lo que tiene que ver o atañe al dictamen pericial, que era otra necesidad muy sentida por parte de la jurisdicción. Teníamos muchos inconvenientes con esas objeciones por error grave que ya no las traía el Código General del Proceso. Entonces ahora nos remite al Código General del Proceso y podemos tomar herramientas y muchas bondades del Código General del Proceso y traerlas acá a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Se da mayor claridad con esa remisión. Bueno, y hablemos un poquito acerca de las audiencias potestativas. Es una nueva figura que se implementa. Sí, es una nueva figura que se implementa.
creo que o pienso que es similar o extraída de esas experiencias que ha tenido la Corte Constitucional sobre el particular, y es esa posibilidad de convocar a diferentes entidades o instituciones para que en el evento que se requiera se celebre una audiencia para escucharlas y emitan concepto en asuntos trascendentales, obviamente. Me parece que es un aspecto muy, muy interesante que trae actualmente la reforma, y pienso que podría, y ese ya es un pensamiento muy particular, si bien, digámoslo así, lo que salga de esas audiencias no se torna obligatorio, pero sí son unos conceptos que se pueden tener en cuenta, perdón, pienso que de una u otra manera podría suplirnos o servirnos en aquellos procesos que por una u otra circunstancia no podamos tener. Por ejemplo, un dictamen pericial, ¿cierto? Un concepto o esa audiencia, de esa audiencia podemos tener, o el juez puede tener mayor claridad sobre un determinado aspecto y cómo darle respuesta, sobre todo en aquellos en los cuales los jueces no tenemos mucho conocimiento en esas áreas diferentes al derecho, en los cuales los jueces no somos muy versados, además de que se escucha el concepto de entidades e instituciones, no solo es un concepto de juez. Claro, es excelente porque igual son conceptos desde un equipo más multidisciplinario y no queda el juez solamente tomando un fallo de pronto a veces sin tener algún conocimiento tan específico. Bueno, profesor Christopher, muchas gracias por su compañía, por sus valiosos conocimientos que aportan día a día a nuestra comunidad jurídica, y hasta otra próxima oportunidad. Muchísimas gracias, un saludo para todos y nuevamente muy agradecido por este espacio.